Bueno, Dios te bendiga. Vamos a ir analizando el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, ya en el capítulo 2. Y bueno, entonces dice, se llama Cántico de Ana. ¿Quién era Ana? Es la mamá de Samuel. Lo que pasa es que Ana era estéril. Ana era estéril, le pidió a Dios un hijo. Y le prometió a Dios que ese hijo se lo daría a él, que se lo consagraría. De hecho, Samuel fue el último juez. El último juez fue Samuel. Entonces, de hecho, Ana después tuvo muchos hijos, nada más Samuel fue primero. Y se lo dio Dios. Después de eso tuvo como 5 hijos más, creo. Ana. Capítulo 2, verso 1 dice, y Ana lloró, oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. De hecho, creo que hay una alabanza basada en este pasaje. Por cuanto me alegré en tu salvación. Capítulo 2, verso 2. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ningún otro fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Verso 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. De hecho, es una canción, un canto, en forma de agradecimiento por lo que Dios hizo con ella, que le dio un hijo. Y después de que nació Samuel, de hecho, después de que le entregó a Samuel, porque el voto era que le diera un hijo, y ese hijo se lo entregué a Dios. Después de que Ana entregó a Samuel para Dios, en forma de agradecimiento, Dios le dio como cinco hijos más. Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, es las palabras arrogantes en vuestra boca, porque el Dios del todo saber es Jehová, y a él toca pasar secciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se llenaron de poder. Los ciegos se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata el de vida, él hace descender al cielo y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece, y levanta del polvo al pobre y del muladar al que exalta al menesteroso. Para hacerlos sentarse como príncipes y heredar el sitio de honor, porque Jehová son los caminos de la tierra y él firmó sobre ese mundo. De hecho, qué interesante, me parece interesante algunas cosas, especialmente en el Antiguo Testamento, que narra, por ejemplo, detalles que no vienen en ninguna parte de la Biblia. Por ejemplo, esto dice, porque de Jehová son los caminos de la tierra y él firmó sobre ese mundo. O sea, no, esto no tiene nada que ver con porque Ana está exaltando a Dios, está dándole gracias por lo que hizo con él, que le dio un hijo, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo Ana. Y de repente salen cositas así medio extrañas que no tienen, que están fuera de contexto, pero que son interesantes. No es el primero, no es el primero ni el último eh, detalle de este tipo. Incluso en el Nuevo Testamento también hay. Eh, Verso 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová subirá los confines de la tierra, dará poder a su rey, exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Y me parece que el Cana era su papá. Correcto, el Cana era el nombre del papá y Ana era la mujer, la mamá. Bueno, entonces aquí es un cántico que Ana hizo para darle gracias a Dios. Qué interesante. Dice cántico de Ana. ¿Será que ella la compuso? ¿O que era un cántico de aquella época y que solamente lo recitó? Qué interesante, porque incluso María también recitó un cántico junto con Moisés, creo que recitó un cántico. No sabemos si realmente ellos lo escribieron o solamente era un canto de aquella época y lo recitaron.
Entonces, aquí acaba ese pasaje, el cántico de Ana, donde le da gracias a Dios, donde lo exalta y da unos otro detalle interesante sobre lo espiritual. Cuando se vamos con el siguiente pasaje que dice, el pecado de los hijos de Eli. ¿Quién era Eli? Era el sacerdote de aquella época. De hecho, había varios sacerdotes. No sé por qué siempre nada más nombran a uno que otro. De hecho, son 4 familias de sacerdotes, 4 familias. Dentro del tribu de Leví, 4 fueron elegidas para ser sacerdotes, 4. Y nada más Elí. Dice verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio y 3 dientes. Entonces aquí habla de los hijos de Eli, que eran, de hecho, bueno, sí, en este caso sí, el sacerdocio sí se hereda, en este caso, en el Antiguo Testamento el sacerdocio sí se hereda, y se heredan porque son familias, como le dije, son 4 familias de sacerdotes, 4 hijos, la familia, nada más ellos podían ser sacerdotes, nada más ellos, y cada quien tenía su función. Esto lo relata muy bien cuando estaba en el Deuteronomio, creo que viene. Verso 14, se lo metía en el perol, en la olla, en el caldero con la bromita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a asilo. Verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: la carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Verso 16. El hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, señor, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Verso 7. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres despreciaban las ofrendas de Jehová. Verso 18. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Verso 19. Le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces aquí la mamá, si bien entregó a Samuel a Dios, de hecho Samuel crecía en el tabernáculo. En aquella época había tabernáculo. Un tabernáculo era como una carpa de circo, así, grandota. Así, no era un edificio, o sea, un edificio fijo, no, era una carpa como de circo. Así es el tabernáculo. Y era lo que había en aquella época. Y bueno, su mamá, la mamá de Samuel, siempre pues se preocupó por su hijo, su primer hijo, y le daba una túnica cada año. Y de hecho, cada año cada israelita iba al tabernáculo a ofrecer sacrificios en agradecimiento para fin de pecados y demás, ¿verdad? Y cuando Ana iba con su marido, le llevaba al tabernáculo, le llevaba a Samuel una túnica, ¿verdad? Y bueno, pues, sí, o sea, le entregó a Dios y todo, pero sigue siendo su mamá. Bueno, entonces, verso 20. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar de que pidió Jehová, y se fueron a su casa. Interesante. Tal vez aquí Elí estaba diciendo: Ana, ya no vengas a ver a tu hijo. No sé, no lo sabemos, tal vez sí, tal vez no, quién sabe. Verso 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y de los 5, después de Samuel, tuvo 5 hijos, 5 hijos más, 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová.
Aquí, como les dije, después Ana tuvo más hijos, no nada más a Samuel, y en un principio Ana era estéril. Verso 26. Pero Eli era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormía con, y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pues entonces aquí habla de Elí. Elí era, de hecho, Dios sabe quién elige. Elí, no había mejor persona para el sacerdocio que Elí. Pero Dios eligió a Elí, no a sus hijos. Como le dije, eran 4 familias. Y Dios, de hecho, siempre ha sido así. Dios elige quiénes pueden ser sacerdotes y quiénes no. Por ejemplo, cuando eligieron a David, Isaí tenía varios hijos. Y de todos sus hijos eligió a David. ¿Verdad? Porque David era el más idóneo de toda su familia para ser rey. ¿Verdad? Entonces, aquí, como no había mejor sacerdote que Eli, definitivamente no había mejor persona por el puesto que Eli. Eso lo tengo por seguro. Verso 23 les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo a vuestros malos procederes. Verso 24: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces, mira, lo que pasa es que el pecado contamina. Eso es lo que pasa, el pecado contamina. Y y, o sea, ¿cuánta gente veía eso? Todo el pueblo, ¿verdad? El ser humano tiene que nada más quiere un empujoncito para pecar. Un pretexto cualquiera para pecar, ¿verdad? Por eso, de por sí el pecado contamina. Tanto si recuerdo cuando estaba en el desierto, Dios sacaba de inmediato del campamento que tenía Israel en el desierto, los sacaba y los pecadores, de inmediato los sacaba. ¿Por qué? Porque el pecado contamina. O sea, si dejaba a esa gente ahí pecando, iban a hacer iban a contaminar y iban a arrastrar cada vez más gente. Por eso Dios los sacaba de inmediato del campamento de Israel. Verso 25. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguien pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahí están las consecuencias del pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, aquí de hecho dice más, si alguien pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Esto es Antiguo Testamento. Pero sí hay alguien que roga por nosotros ante Dios, que es Cristo, pero es en el Nuevo Testamento. De hecho, viene explícitamente, dice que Cristo es nuestro abogado delante de Dios. ¿Verdad? Él ruega por nosotros delante de Dios. Verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea, Samuel tuvo la dicha de crecer en el tabernáculo. Bueno, de hecho, pues eso es algo que tiene que gustarte. Porque muchos crecen dentro de una congregación. Yo no crecí en una iglesia, o sea, yo no fui a la iglesia de niño. Yo empecé a ir a la iglesia de los 17, pero no desde niño. Y hay gente que sí. Pero tiene que gustarte, tienes que encontrarle el modo, por así decirlo, para que lo disfrutes. Aquí Samuel le tocó la dicha de eso, sobre todo de que terminó siendo juez de Israel, sacerdote, ¿verdad? De hecho, incluso Samuel fungía como juez, pero también fungía como sacerdote, porque él hacía los sacrificios. Recordemos que el maestro de Samuel fue Elí. Elí era sacerdote, no era juez.
Verso 26. Verso 27, perdón. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en tu casa de Faraón, en casa de Faraón? Verso 28. Y yo lo escogí por un sacerdote, entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Entonces aquí, como le dije, es Dios el que elige. Él conoce quién va a hacer bien el trabajo. Y no había otro mejor que Elí por el puesto en ese momento. No había otro mejor que Elí por el puesto. Elí lo hacía muy bien. Qué lástima que no le puso atención a sus hijos. Pero Elí hacía un trabajo muy bueno ahí en, en el tabernáculo. Verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces, ¿cuál fue el error de Elí? No poner atención a sus hijos. Ese fue el error de Elí. Él pues no transgredió hasta donde vamos a ver la historia. Eso es lo que vamos a entender. Que Elí no cometió una transgresión. Su error fue haber dejado a sus hijos descarriarse. Verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perfectamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Entonces aquí el error de Elí le salió carísimo. Y pues no da más detalles. O sea, de hecho, cuando habla de sacerdotes, Dios da mucho detalle sobre lo que hacían. De hecho, especialmente en el Antiguo Testamento, mucho detalle cuando los sacerdotes pecaban, cuando los sacerdotes adoraban imagen. De hecho, en los profetas menores relata mucho eso, que había épocas en las que los sacerdotes del templo, del tabernáculo, honraban dioses ajenos. Y lo decía tal cual explícitamente, que incluso los pintaban en las paredes del templo. ¿Verdad? Por aquí de Elí no dice eso. Elí no dice que Elí honraba a dioses ajenos, dice que Elí dejó que sus hijos se descarriaran. Ese fue su gran error, su más grande error. Le costó demasiado caro. Verso 33. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenará tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Verso 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Verso 35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y andará delante de mí ungido todos los días. Entonces, ¿qué significa eso de ungido todos los días? Eso significa una comunión muy grande con Dios. Eso significa sacerdote. Por eso es que Samuel tenía doble función. Era sacerdote y era juez. Pocas veces alguien logra algo tan grande. La mayoría, por ejemplo, cuando has visto un cantante, ahorita hablando del cristianismo actual, cuando has visto un cantante que ministre, que saque demonios, que libere personas, o que predique, que es lo más fácil. Bueno, predicar es pastor. Entonces, pero cuando hemos visto un cantante cristiano que haga liberaciones al mismo tiempo, es raro que alguien haga así. Entonces Samuel fue dichoso, porque siendo la función era juez de Israel. Pero también era sacerdote. De hecho, él hacía el sacrificio de Israel. Caña iba a Israel a dar las gracias a Dios por esas cosas, y Samuel lo hacía. Y también fungía como juez. Pocas personas logran algo tan grande. Me acuerdo tal vez de David, que fue un guerrero, pero también fue rey y juzgaba a Israel, ¿verdad?
y así. Otro que me acuerdo, por ejemplo, Moisés no era guerrero, Moisés solamente era sacerdote, y así. Tal vez haya mucho más, pero ahorita no los recuerdo. Verso 35, verso 36. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él, pura moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Desde aquí el error de Lee le salió carísimo, muy caro. Mismo le decía: si alguien pegara contra ellos, eh, ¿quién rogará por él? O sea que lo que pasa es que antes en el Antiguo Testamento era muy difícil, o sea, uno tenía que ser perfecto, o pero muy de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira lo que le pasó a Elí. Aquí no dice que Elí era idólatra, dice que Elí dejó de querer a sus hijos. Aquí claramente dice, es que tú te olvidaste de tus hijos, se descarriaron tus hijos. Y obviamente que el pueblo lo veía y veía ese ejemplo y el pueblo hacía lo que hacían los hijos de Elí. Entonces aquí se llevó a más gente entre los hijos el pecado de los hijos de Elí, se llevó a mucha más gente y eso fue el error más grande de Elí. Y me llama la atención que dice eso, que fue el que dejó que se descargaron sus hijos nada más, pero el sirve muy caro. Ahorita tenemos la sangre de Cristo y qué interesante aquí de quién rogará por él, porque nadie rogó por Elí ante Dios. Ahorita tenemos a Cristo que ruega por nosotros como cristianos ante Dios. De hecho, Cristo ruega por toda la humanidad. Porque Cristo pagó por todos y ruegan por toda la humanidad ante Dios. Y en aquella época no había pagado Cristo por nosotros. Pero ahora sí. Bueno, entonces me parece interesantísima esta historia. Y acá prácticamente capítulo 2, ¿qué podemos aprender? Que la sangre de Cristo justifica y Cristo ruega por nosotros ante Dios. Lo cual no le pasó a Elí, o sea, lo cual Elí por su mente tuvo que pagar las consecuencias de haber descargado a sus hijos. Y el problema es de eso, que mucha gente veía lo que hacían los hijos de Elí y hacían eso mismo. ¿Verdad? Cuando el mal ejemplo, o sea, la gente quiere, como dije hace rato, la gente más quiere un empujoncito para pecar. Y como ven a los hijos de Elí pecar, pues lo hacen. Bueno, entonces era todo por hoy. Que tengan buenos días, Dios les bendiga.